comenzamos otro en vivo de otoño-invierno desde Libro Show, desde Espacio Forestal en Merced 76. Hoy nuevamente nos junta a hablar de historia, pero esta vez desde la ficción. Y tomado desde la ficción y a razón de qué libro. A razón de Masones y Libertadores, El legado de los héroes, que es la tercera entrega y última del mismo libro, en el cual tenemos hoy al autor, que es Waldo Parra, abogado y también escritor. Waldo, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Primero, y para comenzar, porque siempre le pregunto a los autores por la idea primigenia del libro, cómo nace el libro. ¿Cómo surge la idea del libro? Y si en el fondo Reyes y Libertadores, El legado de los héroes, también tiene que ver con eso. Bueno, evidentemente que sí. Este fue un esfuerzo personal mío, ¿no es cierto? Yo financié este libro porque me di cuenta de que, bueno, yo no venía del mundo de la literatura ni de la... no conocía nada de esto y por lo tanto finalmente el esfuerzo que estaba haciendo tenía que concretarse en un libro publicando. Ahora, ¿cómo nació todo esto? Bueno, hay muchos caminos que llevan a esto. Yo mismo realmente pienso en qué momento escribí este libro. No. Todavía te lo preguntas. Es que el tiempo va pasando y al final uno como que se va olvidando. Yo soy muy olvidadizo en el sentido de que me voy como... si bien es cierto, tengo memoria de muchas cosas, por supuesto, profesionalmente hablando, pero yo siempre trato de vivir como el presente. Entonces, pero el presente va, o sea, el pasado va pasando y va a la redundancia y el presente, y al final tú te das cuenta, bueno, pero ya han pasado más de 10 años desde que yo empecé con la idea. Y esto fue simplemente porque, como lo he contado en otras oportunidades, porque yo tuve en mis manos el libro El Código Da Vinci, que está ahí en la muralla, en la imagen del libro El Código Da Vinci. Y yo me acuerdo que fue en la Semana Santa del año 2006, que fui a una casa en Algarrobo de unos amigos y la señora tenía una gran biblioteca, que igual está común. Y entonces me puse a buscar libros y encontré ese y me puse a leer. Al final terminé toda la Semana Santa metido ahí, digamos, leyendo, en vez de, no sé, porque uno no estaba cerca de la playa, pero igual había, no sé, la idea de ir a la playa o de hacer otras cosas, digamos. Y yo estaba y entraba y salía de esta pieza, digamos, hasta que me leí el libro entero. Y ahí que me quedó la duda de que yo me acuerdo que esa historia haberla escuchado, que en las tertulias con mi papá siempre hablábamos de muchas cosas y a mi papá le encantaba esto de las cosas de la religión, así como el lado B de la religión, digamos. Entonces, cosa mística. Entonces que el cristianismo en el fondo tenía un origen distinto, que en Roma habían muchas religiones y que de alguna manera el cristianismo era como una síntesis de todo esto y de la idea esta de Jesús, pareja de María Magdalena. Entonces yo dije, chuta, pero yo me recuerdo que esta historia yo la he escuchado y este gallo, oye, un éxito mundial. Entonces me vino como la idea de, bueno, me acordé de la historia de los Libertadores y dije, pucha, si no lo hago, pienso que otro lo va a hacer, ¿no? Y sentía que tenía las herramientas para escribir, no me era difícil, de hecho, en la universidad y siempre había, en más de alguna oportunidad he escrito columnas de opinión, tenía digamos, sentía que tenía las capacidades como para poder abordar una empresa de esta característica. Así que, pero empezó como muy como un hobby, digamos. Pero ahí empezó todo, así como, ¿por qué no yo? ¿Por qué no puedo hacer yo algo así? O sea, mezclar el tema de la historia de Chile con el concepto conspiración. Claro, para mí era como esa historia no contada, como la historia
que uno... A mí me han contado la historia B, por decirlo así, pero no estaba muy bien expuesta en los libros oficiales de historia. Cuando en el colegio siempre te pasaban... Yo me acuerdo que mis compañeros del colegio se acordaban de que yo les contaba como la otra versión del desastre de Rancagua. ¿Por qué? Porque por un lado yo lo había leído, qué sé yo, pero no era esa versión como tan oficial, que estos héroes que salen como impetuosamente a la ciudad y que como transformando una derrota en una victoria, una derrota, una dura derrota. Y una muy penosa derrota. Claro, muy penosa derrota. Entonces, bueno, era eso, digamos, sabes que yo tengo una historia que contar. Yo creo que parte de todo, cuando uno tiene una historia que contar y tiene digamos, siente que tiene las capacidades o los dones a lo mejor para iniciar un emprendimiento de esta característica, porque como no es fácil escribir, porque uno a veces amigos dice, yo tengo una página escrita o tengo 20 páginas y ahí queda. Yo empecé a poquito, pero después fui de menos a más y al final tomé la decisión de invertir tiempo, dinero, agendarme el día, digamos, o sea, me aboqué a esto que no me redundaba en ningún beneficio inicial, digamos, o sea, no, era simplemente el goce de escribir. El gusto. Claro. Te hiciste el hábito. Y me hice el hábito. Te construiste el hábito. Sí, sí, y creo que es lo que hay que hacer, hay que establecerse un horario, hay que buscar el momento más propicio. A veces no tienes mucho ánimo, pero sí tienes una meta que cumplir, porque el tiempo pasa. Entonces al final, y hay que hacer una estructura, y bueno, y hay que construir todo esto como un esquema. Es como construir algo. Algunos construyen, no sé, un edificio, otros, bueno, yo construí un libro, digamos. Entonces los ladrillos son la escritura, pero en el fondo de hay que hacer una planificación previa. Y esa planificación en general está en el índice. Este libro original, Reyes y Libertadores, no tenían títulos, por ejemplo, los capítulos. ¿Por qué? Porque yo, siguiendo un poco el código Da Vinci, hice como por números. Pero después me di cuenta de que los títulos estaban en mi esquema. Porque claro, no se va perdiendo, porque a veces volvía porque había algo que yo pensaba que había que agregar en tal capítulo. Pero después me di cuenta de que era bueno y le puse títulos a los capítulos y más indicaciones, fecha, todo. Encuentro que es como mucho más indicativo para el lector, digamos. Además que yo voy saltando en un capítulo, estoy en una parte, en otro capítulo estoy en otro lado, porque es como una película, ¿te fijas? Pocos capítulos que sean largos, ¿no? Me pareció más, tiene más símil a serie. En mi caso, como yo me lo imaginé en la cabeza. Me refiero a es como una película en el sentido que es algo que tú ves, digamos, como una serie, una película de cine, ¿te fijas? Entonces por eso que voy saltando de locación en locación, por decirlo así. En algunos momentos donde a veces es necesario continúo, pero en general, sobre todo en el tercero, voy cambiando mucho de personaje, porque en el tercero aparece el personaje de Francisco Javier Mina, que me lo menciona acá, José Miguel Carrera, Carlos Medina Alvear y Francisco Javier Mina. En realidad, Francisco Javier Mina aparece ahí. Y yo voy hablando de ese personaje, saltando de un capítulo a otro, ¿no? Hasta que completo, porque al final Mina llega a Estados Unidos, igual que Carrera, pero por distintos caminos y al final se encuentran. Entonces, por eso que lo pongo en el tercero. Y en el segundo hablo más de Alvear, toda esta lucha con San Martín, que al final San Martín lo termina mandando a Río de Janeiro. Y así, ¿te fijas? Entonces esa estructura es necesaria, y bueno, después todo lo demás, o sea, el nombre lo pensé harto. ¿Y cuánto de Reyes y Libertadores hay en la saga Amazonas y Libertadores? Bueno, el espíritu está, por supuesto, pero yo creo que la saga Amazonas y Libertadores es mucho más
Reyes y Libertadores. Pero digamos que en proporción es más al primer libro, está entre el primero y segundo, o tiene un poco en los tres. Está en los tres, pero lo sintetizaría de la siguiente manera. Hay cosas en Reyes y Libertadores que no están en la saga Amazonas, y hay cosas de Amazonas que no están en la saga de Reyes, que no están en el libro de Reyes. Perfecto. Porque hay capítulos en Reyes y Libertadores que son muy interesantes, pero que yo consideré que no tenía sentido colocarlos en la saga. Yo, por ejemplo, en Reyes y Libertadores describo batallas enteras de españolas. ¿Ah? Porque cuando en este libro, el 1, yo voy relatando la época que están en Europa, en Reyes y Libertadores hay capítulos enteros sobre batallas en las que participó, por ejemplo, José Miguel Carrera, y describo esas batallas. Hay capítulos también que me reservé. Un capítulo bien importante que no está en ninguno de estos tres libros, que es un hecho muy trascendental que le pasa a San Martín con un general que se llama Solano, que lo ajustician, digamos, a fines de mayo de 1808, cuando los franceses le toman el poder en Madrid. Viene una revuelta y se crea ya toda una lucha, empieza a haber una lucha de los españoles contra la invasión francesa a la península. Entonces hay capítulos como ese que es bien importante, porque San Martín en el fondo sale arrancando, digamos, lo confunden con Solano, lo que era él también, digamos. Y es un capítulo un poco oscuro de San Martín, pero no lo coloco acá, digamos. Y también hay cosas que pretendo colocar en otra saga, que quiero iniciar, que es una trilogía sobre Lord Cochrane, y en Reyes y Libertadores ya hablo de Lord Cochrane. Hay varios capítulos de Lord Cochrane, pero no están acá, digamos. Pero siempre todo ligado con la misma historia. Todo ligado con la misma historia, pero la idea es que la nueva saga ponga más énfasis en Cochrane, digamos. Y acá en Amazonas hay capítulos que yo escribí especialmente para la saga, porque cada libro yo escribí algunos capítulos que cierran cada libro. Por ejemplo, acá hay un capítulo que yo escribí que no está en el libro original, que tiene que ver con la iniciación del conciliábulo. Es la iniciación de O'Higgins en la logia lautarina, que yo me imagino cómo podría haber sido, digamos, ¿te fijas? Este capítulo yo lo escribí especialmente para este libro, y lo gocé bastante porque se comen hasta un corazón de una cabra, digamos. Es como viene como medio heavy metal, digamos, pero, yo tengo en la memoria, no sé si puede ser que la misma saga Ever que hizo Canal 13, y había una escena sobre la iniciación de O'Higgins en la logia lautarina. Algo muy similar a él vendado en un bosque mientras sus hermanos con espadas en mano le daban la iniciación y la bienvenida al mismo. Seguramente, pero no está tomado de eso. Yo en este caso, yo acá hago una iniciación que está dentro de una casa, digamos, y es media. Claro, no es lo que trato de dar a entender acá es que no es un rito masónico, aunque la logia lautarina ocupaba simbología masónica. Yo en el fondo recreo prácticamente una iniciación media diabólica. ¿Por qué? Porque, no sé, la idea de que eran como medio malosos la logia lautarina, entonces se ponen unas máscaras con unos cuernos, se comen el corazón de un chivo, y todo eso se lo tiene que hacer, digamos, porque en el fondo, bueno, se está metiendo en la lautarina, digamos, pero no está muy convencido. Yo creo que siempre la muestro como un tipo que en el fondo no quisiera estar ahí, digamos, pero está, pero quisiera estar al otro lado. Quisiera estar en Londres. A buen árbol se arrima, y ese buen árbol era la logia lautarina, una cosa así. Sí, pero también en este libro azul hay un capítulo donde yo relato una conversación entre Carrera y O'Higgins, que se titula Más chileno que los porotos, en donde
Carrera le dice a O'Higgins que usted, porque el otro se siente que como tenía una pinta que no era, que era como de un gringo en el fondo, él sentía que en definitiva como que no encajaba mucho en esta sociedad y como que no tenía, mi impresión es que O'Higgins esto lo hace más porque él asume un compromiso con su tierra, que lo vio nacer, qué sé yo, o con la gente que de alguna manera lo rodeaba, pero en su fuero interno él le gustaría estar en otro lado. Entonces Carrera le dice, no, pues usted es más chino que los porotos. ¿Ah? O sea, que en el fondo trata de convencerlo que no piense tan así, digamos. Y con eso trato de mostrar que en realidad al principio José Miguel y don Bernardo no eran enemigos. Los enemigos eran quienes los rodeaban a ambos. Yo creo que esos son los que los distancian. Y después, bueno, vienen los hechos dramáticos de la muerte de Juan Maquena, que también la describo en el libro azul, que es el duelo. El duelo, a mí me gusta mucho ese capítulo del duelo. El duelo, 285, que es el duelo entre Luis Carrera, hermano de José Miguel, y Juan Maquena, que es el de la calle General Maquena, que era como digamos, un mentor de O'Higgins porque como el padre ya no estaba, entonces de alguna manera Maquena, que había trabajado con Don Ambrosio, de alguna manera es como el reemplazo del padre. Entonces, claro, cuando muere Maquena en este duelo con Luis, ahí ya hay un hecho que para O'Higgins es imposible de obviar, digamos, es algo que ya va construyendo esa odiosidad con los Carreras, digamos. Y luego, bueno, el fusilamiento de los hermanos Carrera, Juan José y Luis, mucho más tarde, en 1918. Este año se cumplieron 200 años de esa muerte. Hace cambiar totalmente a Juan Miguel. Estaba autoexiliado, por decirlo así, en Montevideo, protegido por los portugueses que se habían tomado Montevideo. El general Lecor lo tenía protegido, digamos, porque él cuando vuelve a Estados Unidos lo arresta pues, y le quita los barcos que trajo a Estados Unidos. Y él se escapa y se queda ahí en Montevideo y empieza a publicar una serie de pasquines en contra de O'Higgins San Martín. Es bueno también para el dibujo, además unos dibujos, sale un O'Higgins como un burro y San Martín montado en el burro. Pero cuando mueren los hermanos... En la caricatura satírica. Claro, como lo hizo la caricatura política. Y bueno, pero con la muerte de los hermanos también Carrera cambia y se transforma en acérrimo enemigo de la logia lautarina, de San Martín. Entonces, yo creo que primero los quienes rodearon a estos personajes y después los hechos los hacen transformarse en enemigos insalvables, digamos. Pero al principio no van a ser. Así que, bueno, como te digo, hay capítulos que yo escribí que no están en este libro original y hay capítulos que están en el libro original que no están. Pero pretendo, como te digo, que una saga sobre Cochrane y ahí recuperar esos capítulos de Cochrane y construir una saga con un personaje que es tan emblemático como Carrera. Yo diría que después de Carrera, hoy día Cochrane es el personaje más importante de nuestra panteón. No tendríamos armadas si no fuera por... Bueno, más que no tener armadas, no tendríamos... O sea, que yo diría que si no hubiese existido Prat, ¿ah? Con todo lo que significa para la Armada chilena, es indudable la influencia de Cochrane, digamos, y de su grupo de oficiales que él comandó, digamos, porque la escuadra libertadora, todos los comandantes de todos los barcos, digamos, de la escuadra eran ingleses. Y evidentemente que se nota la mano de Cochrane ahí, porque Cochrane era un tipo que sabía su oficio. Entonces, hasta el día de hoy entiendo que hay movimientos navales que se mantienen, digamos, en la tradición naval chilena, que vienen de ese antiguo origen inglés que tiene. Efectivamente, hay una enorme influencia, digamos, de Cochrane o de la Royal Navy, por decirlo así, a través de él,
en los inicios de nuestra Armada. Y es un personaje que yo creo que trasciende en todo caso. Él es un personaje que no es muy conocido y que nosotros lo conocemos como un marino, un almirante, medio flemático, british, pero en realidad era un marino muy audaz, era de ideas muy liberales y que era odiado por la Royal Navy y por las autoridades, digamos, inglesas, ¿no? Pues yo he escuchado así que, por ejemplo, hace poco escuché que me decían, no, lo que pasa es que como O'Higgins estuvo en Inglaterra, conoció a Cochrane. Que yo sepa, no lo conoce, ¿no? ¿Te fijas? Creen que por el hecho de que O'Higgins estuvo en Inglaterra, entonces pues por eso lo habría contratado, porque lo habría conocido y... O habría oído hablar de él, una cosa así. No habría oído hablar de él. No creo, porque O'Higgins estuvo en 1800, 1801, digamos, y creo que empezó a ser conocido como en 1908, como un marino, digamos, que audaz, digamos, que se tomaba los barcos franceses en la lógica de la digamos, guerra napoleónica, ¿fijas? Entonces, y O'Higgins además era muy joven y estaba más pendiente de sobrevivir que de otra cosa. Digamos, cierto que en alguna medida Miranda lo ocupó como una especie de correo del zar, digamos, pero así como a llevar cartas a América, digamos, cuando él volvía, pero la verdad es que, y puede haberle planteado seguramente su idea Miranda a O'Higgins, pero O'Higgins en realidad yo creo que estaba más preocupado sobre sobrevivir porque en el fondo no tenía mucho dinero y el poco dinero que se lo administraba un noble, el primer conde del Maule, digamos, que vivía en Cádiz y le mandaba pocos pesos. Entonces, lamentablemente O'Higgins, siendo que el padre quería que él estudiara en Inglaterra, pasó muchas pellejerías y estuvo a punto de morir, digamos, que le dio fiebre amarilla o algo, no me acuerdo, en Cádiz. Y este conde le tenía el ataúd puesto así, ahí apoyadito en la muralla, así como esperando que ya se va a morir este cabrón, porque, o sea, era una peste que estaba en toda la ciudad, qué sé yo, entonces, y se salvó por algo muy curioso que es esta cosa que viene en el agua tónica, ¿cómo se llama? El que le da el sabor amargo, en esa época se jugaba como medicamento, la quinina. La quinina, uno ve el agua tónica, el elemento que le da el sabor amargo es la quinina. Y él pidió ahí, entre su fiebre, digamos, estaba seguramente mostrado en una cámara, en un cacho, a lo mejor lo tenía el conde del Maule, y le pide a la servidumbre que le den quinina, y el conde dice, bueno, ¿qué más da, digamos? Y se salva por eso. Y después más encima en el barco que venía, bueno, eso fue en Cádiz, cuando pudo llegar nuevamente a España, pero en el trayecto de Londres a Cádiz, también en el barco donde viene lo apresan, era un barco español, lo apresan los ingleses y él se salva porque él habla inglés. Entonces como que fue, o sea, que vivió penuria en su paso por Europa, don Bernardo, pasó, digamos. Entonces, la verdad es que eso de que haya conocido a Cochrane allá, o que poco menos que haya poco menos concebido el plan de independencia junto con Miranda, es un error. Pero bueno, por eso es que es bueno estos libros, para poder conocer un poco más la historia verdadera, o el lado B, o lo que yo he dicho también, como la historia de los perdedores, porque de repente nosotros conocemos la historia de los vencedores, porque la historia no escribe los vencedores. Pero la historia completa hay que incluye la historia de los vencedores y de los vencedores. De hecho, tú lo hablas para La Nación. Mi libro es sobre los perdedores. La historia la escriben los vencedores. La historia que Chile quiere leer es la de ambos lados, la de todos. ¿Fue el vencedor O'Higgins asumiendo como director supremo? A los pocos años tuvo que dejar el poder porque la gente se lo exigió. La muerte de Carrera y Rodríguez no fueron indiferentes en la época. Y eso provocó su salida. Entonces, ¿quiénes son los ganadores y perdedores? Lo dijiste a La Nación el 25 de abril de 2018. Así es. Y bueno,
volviendo al tema del libro, o al menos la tercera entrega, y más que hablar de la tercera entrega, vamos a ir como de atrás adelante, a hablar del inicio. El amanecer de la República, tú centras en especial, según la contratapa, en las figuras más bien en tener la figura romántica de José Miguel Carrera, a los ya mencionados, José Miguel Carrera, Carlos María Alvear y Francisco Javier Mina. Porque ellos en especial, fuera de que tienen muchos personajes como el mismo Simón Bolívar, el mismo José de San Martín, mucho conde inglés, Francisco Miranda, o el mismo Francisco de Miranda, ¿por qué ellos en especial? porque ¿Qué tienen ellos en especial? Bueno, no sé si tú conocías a Francisco Javier Mina. A Mina no. Claro. No me sonaba, pero ¿Y un trabajo de googleo, ¿Ya? a Alvear sí. Pero un trabajo de googleo me interesó y me impresionó mucho. Él luchó en la independencia de México. Claro. Como... Fue fusilado. Claro, y además encima fue fusilado. Pero tuvo la intención de luchar con los mismos mexicanos por su propia independencia. Y fue el que los une a haber peleado la guerra contra Napoleón, a estos tres Claro, personas. él era como un estudiante universitario por la universidad, que toma las armas en contra de los franceses, pero era una persona más culta que lo regular, digamos. Y los franceses, en alguna medida, por lo menos lo que yo trato de mostrar en el tercer libro, cuando hablo de Mina, es que en alguna medida como que no lo tratan tan mal. ¿Te fijas? Él de repente pide libros, por ejemplo, para mantenerse instruido, no sé, y le dan los libros. Como que en alguna medida le reconocen esta valentía, pero ser una persona que podría no estar en él. Porque mucha gente, uno piensa que todo esto es algo como un proceso que a todos abarca y la verdad es que hay gente que se autoexcluye de estos procesos. Entonces, él podría no haberse metido en problemas, pero él era un tipo convencido de sus ideas y formó un grupo de guerrilleros principalmente. Y después y lo meten preso y está preso muchos años, hasta que los franceses finalmente son expulsados de la península ibérica, y cuando él vuelve a España se da cuenta que el rey que finalmente termina gobernando, que es Fernando VII, quiere mantener la monarquía absoluta, y ya había pasado mucho agua bajo el puente. Entonces los españoles se habían empapado incluso de las ideas de la Revolución Francesa. Ellos dictan una constitución en 1812 que conocían como la PEPA, y cuando viene Fernando VII en 1914, todo eso lo elimina. Entonces él se siente muy frustrado, finalmente termina yendo a Londres, donde los liberales, digamos, hay políticos liberales que lo apoyan, y yo lo mencioné en el libro tercero, y finalmente lo ayudan para que viaje a Estados Unidos, donde efectivamente se encuentran todos estos exiliados franceses, se encuentran con Carrera, y los norteamericanos lo ayudan bastante porque, claro, está mucho más cerca México que Chile, ¿te fijas? De hecho, yo creo que a Mina lo ayudan más que a Carrera. Pero lamentablemente enfrentar al Imperio Español, al virreinato de Nueva España no era fácil. Finalmente, así como le pasa a los primeros próceres mexicanos, él finalmente termina fusilado. Entonces, claro, estos tres personajes para mí son como yo llamo como los outsiders, ¿no? Como estos próceres outsiders, que están como fuera del esquema, digamos, de estos grupos masónicos o grupos que de alguna manera se construyen para producir la revolución. Ellos quieren hacer las cosas de acuerdo a su idea. El caso de Alvear, bueno, Alvear en realidad es outsider porque él tiene una personalidad un poquito avasalladora, pero él fue el que realmente creó las bases de la lógica lautarina, porque él ya estando en Cádiz creó una organización que se llamaba los Caballeros Nacionales, que después le cambian el nombre, San Martín y todo lo que lo siguen, y le ponen una lógica lautarina, digamos, pero en el fondo la sociedad de los Caballeros Nacionales la crea Alvear, digamos. Y Alvear es el primer impulsor de la independencia, digamos, en Argentina. Esa independencia como lo hace Carrera acá, digamos, así como sin
sin ningún apellido, digamos. Nosotros nos queremos independizar, porque todas estas juntas que se crearon en principio en América eran para administrar el poder del rey, que estaba, digamos, prisionero de Napoleón, porque en realidad el rey o la monarquía estaba, claro, no tenían el poder, pero estaban, digamos, en un castillo, viendo Netflix, digamos, estaban tan mal, digamos. Uno podría pensar que estaban con unas barrotes, digamos, y unas cadenas, en realidad. Con el Netflix de la época. Claro, eran así, incluso Napoleón les pagaba una pensión, digamos. Pero aquí en América, en realidad se ocupó eso como pretexto, digamos. Pero en el fondo el pobre rey a quien hay que cuidarle su patrimonio, más o menos. En cambio Carrera, Alvear y el mismo Mina, en alguna medida lo que dicen es: yo lo que voy a hacer es luchar por la independencia de los países, que el territorio se transforme en un país independiente, como Estados Unidos, el primer caso, digamos. Haití fue el segundo caso, digamos, de América hispana, digamos, latina, digamos. Entonces, es una visión distinta, pero es la visión que finalmente ganaron las ideas de ellos, pero bueno, en México tiene una idea más colectiva de los próceres, y Mina está en el panteón de próceres. Pero Alvear y Carrera están como más, digamos, obnubilados. O sea, la historia fue más justa con este prócer mexicano. Los mexicanos yo creo que tienen una idea más colectiva de que sus próceres son varios más que uno, digamos. No le asignan no hay un padre de la patria en México, sino que hay un grupo humano, digamos, que son Morelos, digamos, Hidalgo, Mina y muchos otros que van construyendo esta lógica de finalmente independizarse, en distintos momentos. Pero en Chile, a pesar de que nosotros, si nosotros tuvimos que hablar del padre de la patria, debería ser San Martín, digamos. Martín fue el que nos independizó, fue él el que organizó el ejército libertador, él fue el que dirigió las batallas, digamos. Él era el comandante en jefe, digamos. Y a él fue a quien en la ciudad de Santiago le pidió que gobernara, digamos. Y él al final le entrega el bastón, digamos, a O'Higgins. Porque nosotros nos acordamos de O'Higgins, ¿no? Jorge Baradil lo menciona, que la Alameda debiera llamarse la Alameda José de San Martín. Claro, exactamente. Yo también lo he dicho por ahí, en realidad la Alameda debería cambiar de nombre. Hay un artículo por ahí, porque en el fondo el verdadero libertador es San Martín. Pero nosotros vemos todo eso, siendo que San Martín está, la estatua de San Martín está quizás en uno de los lugares más privilegiados de Chile, ahí cerca, ahí en la Alameda, en el Malecón Central, ahí, cuando Teatinos cambia de nombre a Natalie Cox, ahí en medio. Y curiosamente ese lugar era el lugar donde estaba la estatua de Carreras, la estatua original, que es una estatua de a pie, que está hoy en día frente de la Municipalidad de San Miguel. Y una hermosa estatua, que fue obra de un escultor francés, estaba ahí y fue inaugurada como en 1863 más o menos. Bueno, yo creo que ahí hay un tema con las autoridades que deberían hacer como una revisión del naipe y deberían cambiar varias estatuas. Yo cambiaría la estatua de Bulnes, por ejemplo, que tiene nada que ver ahí, la pondría al final del Paseo Bulnes, donde está la estatua de Pedro Aguirre Cerda. Pedro Aguirre Cerda le buscaría otro lugar. O haría otra, porque en realidad es una estatua un poco muy abstracta, ¿no? O sea, las estatuas aquí están en un lugar muy azaroso, no juntan ni pegan el lugar donde está. Yo creo que esto fue porque cuando construyeron la línea 1 del metro, sacaron todas las estatuas y las colocaron todas juntas. Y después que le distribuyó, no sé qué sería, ¿no? Pero Bulnes, esa estatua está muy equivocada ahí, porque el rol de Bulnes es muy posterior. Y además el Paseo Bulnes, yo lo pondría al final. La estatua de Pedro Aguirre Cerda la pondría donde estaba hasta hace unos años atrás la estatua de Carrera, en 18 con la Alameda, que todavía está el pedestal vacío, ¿no? Podría colocar perfectamente la estatua de Pedro Aguirre Cerda. Y yo pondría una estatua, yo dejaría la estatua de San Martín ahí, porque yo le reconozco a San Martín lo que hizo. Y pondría la estatua de Bolívar. Ahí pondría Bolívar, San Martín, O'Higgins y Carreras.
porque nosotros también tenemos una estatua de Bolívar ahí por ahí, digamos, ecuestre, también está en el Cajón Central, pero nosotros, esta visión de nuestra historia es muy local, ¿te fijas? Y yo creo que deberíamos tener una visión más panorámica, digamos. Nunca hemos tenido una mirada muy continental, ¿te has fijado? Si nosotros queremos ser una Hispanoamérica, no sé, un continente más unido, ¿no? Que podríamos serlo, debemos partir por entender bien la historia y hacer un verdadero panteón, digamos. Y ese museíto, lo que sea que hay ahí en la explanada, que lo administra el Ejército de Chile, debería también ser modificado, ¿te fijas? Porque ahí están los restos de O'Higgins, que son muy bonitos, digamos, que una estatua como de mármol. Me acuerdo que un ministro de Defensa, que no va a decir el nombre, quería unir los restos de Carrera y O'Higgins, así como una cosa media facilista, práctica, ¿no? Que es un error, porque en el fondo es como mezclar el agua con el aceite. Véndelo inmediatamente. ¿Cómo se le ocurre? No voy a decir que, pero en el fondo... Para proteger a... No, pero en el fondo lo que quiero decir es que hay algo por hacer, digamos. En ese, cuando uno baja, digamos, antes era, años A, digamos, era muy difícil bajar, ¿no? Pero ahora también, o sea, siempre hay una barrera, los horarios no se cumplen, o sea, esto debería ser, verdaderamente, como dicen, Panteón de los Cerros, dice ahí. Panteón de los Cerros, no la cripta O'Higgins, ¿no? Pero para eso tiene que haber un cambio de mentalidad, sobre todo en las autoridades, porque yo creo que el pueblo sí sabe quiénes son sus héroes, saben que Carrera puede ser una aristócrata, pero una aristócrata que era muy cercano al pueblo. ¿Para qué decimos a Rodríguez? Que siempre hablamos de Manuel, pero hablamos de sus otros hermanos. Carlos, por ejemplo, Rodríguez, Ambrosio. Y yo creo que en la medida en que, por ejemplo, la mayoría de estatuas, en la mayoría de las plazas públicas, si no en todas, de Chile, hay un busto de O'Higgins, de Prat y de Ignacio Carrera Pinto, en esa orden decreciente, de importancia casi. Bueno, yo creo que eso se tiene que cambiar. ¿La historia no es parte de una política de Estado? Yo creo que no. ¿No? Lamentablemente. ¿Por qué? ¿Por un tema de ignorancia de las mismas autoridades? No sé. O un tema facilista del yo prometo seguridad y todos prometen seguridad en el fondo. Yo creo que nadie lo ha tomado la importancia, salvo en casos muy puntuales. Por ejemplo, cuando el gobierno de Lago cambió el altar de la patria, que ya era algo, ya sabes, se mantuvo hasta el año como 2005, o por ahí, el altar de la patria, ¿eh? Que construyó Pinochet con la llama de libertad. Pasó el gobierno de Elwin, pasó el gobierno de Frey. He visto fotos, no la conocí. Ya, pero pasaron a lo menos 2 gobiernos y el gobierno Lago hizo un cambio, la aplanó, digamos, sacó toda la escalinata, sacó la llama de libertad, pero la fue a colocar en la Sor Santa Lucía y ahí, o sea, alguien la apagó y finalmente desapareció. Y la estatua de O'Higgins, que estaba en el medio, la colocaron hacia un costado. Esto fue planificado un arquitecto, un Durraga de Vies, me parece que era la oficina de arquitectura, y colocó la estatua de O'Higgins donde estaba, a un costado, casi bordeando en la calle Centeno. Sí. Y al otro lado, para hacer como una proporción, puso unos juegos de agua. Entonces, el juego de agua que después con el tiempo nadie prendió, digamos, y quedó espacio. Entonces estaba justo el espacio para colocar la estatua de Carrera. Pero pasaba 2006, 2007, 2008, 2009, y ahí vino otro evento importante del gobierno de la época, que fue el primer gobierno de Piñera, que nadie sabe cómo, yo tengo antecedentes de cómo, por qué, digamos, pero cambia la etapa que yo entiendo que el Instituto José Miguel Carrera hace muchos años que planteaba a los distintos gobiernos que la cambiara, digamos, por este espacio que estaba ahí ya disponible, por decirlo así, y viene en el año 2010, la cambian, que igual eso tiene un costo, cambiar la estatua, bajarla, construir otro pedestal, qué sé yo, ya, y se hizo, digamos. Además que en este altar de la patria habían y hay unos mástiles, ¿eh? Y estaban como 4 aquí, 4 ya estaban justo así como que a alguien se hubiese ocurrido, ¿no? Entonces cuando pusieron la estatua de Carrera quedaron justo como con el banderito de atrás, digamos, preciso, digamos. Pero lo que falta ahora es que el gobierno que sea, digamos, de turno, se dé cuenta que hay que, no sé, mediante un decreto administrativo, no sé lo que hay que hacer, pero aquí no puede ser que cuando viene una delegación extranjera solamente le rinden honores a O'Higgins y le ponen ahí una florcita y viene
cuando viene cualquier delegación extranjera, alguien parece que hay por protocolo, bueno, y le hacen un saludo a la bandera Higgins, y a Carrera como que como esos hospitales de la Segunda Guerra Mundial, bueno, le ponen una cortina, así como que no existiera, digamos, ¿te fijas? Yo encuentro que eso no es justo. Y por eso que creo que falta mucho por hacer. Pero se han hecho cosas, pero muy, como digo, muy breves, como en la Explanada y el caso de la estatua de Carrera, pero falta mucho por hacer. Mira, quiero citar nuevamente la entrevista que diste a La Nación el 25 de abril. Cito: la dictadura de Pinochet tomó la historia y la manejó a su amaño. Si te fijas, en las plazas públicas los gustos más importantes son de Bernardo Higgins, Arturo Prat e Ignacio Carrera Pinto. En ese orden de importancia, ningún gobierno democrático, salvo el de Piñera en 2010 que cambió la estatua de Carrera, que fue emblemático, ha tenido un hecho contundente que diga que hay una mirada distinta, no un reproche. Solo hago notar que hay una oportunidad enorme para construir este país sobre la base de quienes fueron sus fundadores. ¿Pinochet fue el gran alentador de la figura de O'Higgins? No sé, lo que sí, yo creo que la figura de O'Higgins venía de antes, yo creo que mitad del siglo XX más o menos, venía ensalzándose. Seguramente porque a algunos les gustaba la figura de O'Higgins, digamos. Pero claramente es Pinochet que la lleva a su máxima expresión, ¿te fijas? Porque que yo sepa, O'Higgins nunca tuvo el título de libertador. Ese título lo tenía Bolívar, libertador, ¿no? y capitán general tengo mi duda, porque ese grado lo tenían los gobernadores españoles. Que yo sepa, no existía, digamos, pero con todo, la avenida se llamaba Avenida General Bernardo Higgins, no Avenida del Libertador, capitán general Bernardo Higgins, digamos. Ahí ya hay algo que todo el mundo parte de la base que es así, cuando en realidad no es así. Otro dato que siempre doy, bueno, fue la familia Cousiño la que regaló la extensión de terreno que es el parque que llevaba su nombre, hasta que en la época de Pinochet se cambió por Parque O'Higgins. Todo el mundo parte de la base que el Parque O'Higgins era para arriba y el Parque O'Higgins para abajo, pero en realidad el Parque Cousiño fue la familia Cousiño con su dinero el que donó ese territorio, el terreno, digamos, a la ciudad de Santiago. Entonces, tú vas viendo cómo, y para qué decir los gustos que están en todas las plazas de las ciudades más importantes del país. Entonces, yo no tengo nada contra la figura de O'Higgins, pero creo que llegó un momento de tomar el toro por las astas. O sea, basta de estas rencillas que no llegan a ningún lado entre o'higginistas y carrerinos, que ya parece pelean acá los chicos, digamos, la verdad es que los héroes tienen luces y sombras. Fueron humanos. Entonces, nadie puede encontrar la perfección en ellos. Obviamente que hay cosas buenísimas en O'Higgins, pero también hay cosas que son muy oscuras. O sea, el papá de los Carreras murió en parte cuando O'Higgins le envió ese decreto que existe, digamos, cobrándole las balas del fusilamiento de Juan José Luis. O sea, eso es demostrativo de a dónde llegó la odiosidad de O'Higgins en contra de los Carreras, digamos. Por otro lado, bueno, obviamente que la figura de Carrera era un tipo muy llevado a su idea, y quizás muchos errores que él tuvo fueron por eso, ¿no? Pero creo que nada puede justificar su muerte. Creo que fue una muerte trágica, fue una muerte, digamos, vengativa. A él no solamente lo fusilaron, sino que le cortaron la cabeza, los brazos, las piernas, lo desmembraron prácticamente. Como que quisieron hacer que desapareciera de la faz de la tierra. Pero él no desapareció. Cuentan algunos mitos, digamos, que los Pincheira, junto con otros, cruzaron la cordillera y se dieron al trabajo de buscar a los que estuvieron involucrados en la muerte de Carrera. Por ahí me gustaría como poder a lo mejor avanzar en esos conceptos que te digo, porque todos los que estuvieron involucrados, al parecer finalmente su destino no fue del todo feliz, digamos, porque yo creo que nadie puede vivir con un peso de esas características. El mismo Higgins, finalmente él renuncia al poder, digamos,
en parte por la presión de todos estos hechos, ¿no? De la muerte de los Carreras, de la muerte de Rodríguez, que ahora se cumplen 200 años, todo esto el 26 de mayo. Me gustaría saber quién va a recordarlo con fuerza, ¿no? Porque en el fondo vendría a ser como el primer detenido desaparecido de este país. Es un personaje emblemático que a veces no es que no se sepa mucho, sino que no se quiere saber mucho de él. Yo creo que es un personaje muy querido por el pueblo. Un cuerpo que al parecer no está en el lugar donde se supone que está, en el cementerio general. Claro, pero como decía un autor por ahí, ¿no es cierto? Los muertos que tú enterraste gozan de muy buena salud o algo así, digamos. O sea, yo creo que el pueblo quiere a sus héroes, y estos son los héroes de Chile, ¿te fijas? No de una parte. ¿Ah? No de una parte, sí. Son de todos. De todos los chilenos. Y yo creo... Mario Cerda, liberal aquí presente. Y yo creo Vamos a que... una conversación, sí. perdón, no hemos llevado... Y yo creo que eso es lo que mira, tengo una frasecita que Por favor. me traigo siempre a la mano. Y mira esta frase de Carrera que es tan actual. O sea, a mí me admira lo actual. Dice: siempre me pareció digno de un hombre honrado sacrificar su reputación a la de su patria. Si esta máxima no constituye el heroísmo, es por lo menos el resumen de las virtudes más sublimes del ciudadano. O sea, eso, así tiene que ser un hombre público, ¿te fijas? Entregando todo por su país. Una frase que a mí me hace mucho sentido, y que en cierta parte siento que yo estoy cumpliendo con eso que pide él, con estos libros. Dice: pido a las generaciones futuras que algún día reivindiquen mi nombre, ya que muero como un bandido en tierra extraña. O sea, imagínate, esta es una nota que se supone que escribió antes de morir, pero él está pensando, antes de morir, está pensando en las generaciones futuras, las que vendrán. Él estaba hablando a nosotros, en cierta manera. Todos los chilenos tenemos una deuda con José Miguel Carrera. Yo creo que si alguien pensaba que había una deuda con O'Higgins, y esa ya está totalmente saldada, digamos. Pero con Carrera falta mucho todavía. Y quizás no el pueblo, porque el pueblo quiere a sus héroes. Son las autoridades las que yo creo que nos han dado el trabajo de darse cuenta que la historia sí es importante, a tal punto que Pinochet la manipuló como quiso. ¿Te fijas? Él utilizó la historia, como muchos otros dictadores la han utilizado. ¿Te fijas? Entonces, ¿por qué los gobiernos democráticos no pueden corregir estos, no sé si errores, pero estas, digamos, de alguna manera son bifurcaciones de la historia? Yo creo que ahí está. Los que quiera hacer alguna acotación, por favor. Y en esa generación futura, ¿hay un grupo importante que está reivindicando a José Miguel Carrera? Mire, yo en los primeros libros trataba de no mostrarme tan carrerino, como siempre lo he sido yo, por parte de mi madre principalmente. Pero ya en el tercero me di cuenta de que era inevitable, porque sentía de que no había mucho, como que se seguía con esta lógica de ser objetivo, de decir, sí, pero que este gallo era muy bueno para el deseo, o que no le fue tan bien en las batallas que él dirigió, siempre buscándole como el asunto, digamos, ¿te fijas? Yo creo que le hace bien que seamos carrerinos, porque creo que todos estos escritores que de alguna manera se han dado la tarea de escribir sobre la historia, en algún poquito a lo mejor se van a impregnar de esto, digamos, directo o indirectamente. Jorge Baradí, por ejemplo, entiendo que está terminando su capítulo de su próximo programa. Creo que va a tratar en alguno sobre la figura de Carrera, ¿te fijas? Y ojalá que lo trate con esta fuerza, con esta energía, digamos, porque así como él fue tan contundente con la figura de O'Higgins, que yo creo que O'Higgins, lamentablemente, para la figura de O'Higgins, yo creo que ha sido muy lamentable la asociación que Pinochet hizo con él. Yo creo que Pinochet hizo un flaco favor a O'Higgins, porque lo que dice Jorge es verdad, digamos, ¿te fijas?
Hoy día, O'Higgins, yo te diría que para la gente, sobre todo para los jóvenes, hay una asociación muy directa con Pinochet, digamos. Por lo tanto, es una figura no muy querida la O'Higgins. Me acuerdo de ese capítulo de Romero, ¿te acuerdas? Una figura del famoso Partido del Orden, como lo era también Diego Portales. Es que más que del orden, yo te diría que en el fondo es de hacer las cosas sin pedirle explicaciones a nadie, una especie de pequeño reguecito, digamos, ¿fíjate? Y en cambio Carrera, así como se es tan contundente para mostrar los errores de O'Higgins, digamos, yo diría que hay que ser también, así mismo, súper contundente para mostrar las virtudes de Carrera. Carrera fue un tipo, por ejemplo, que se pensó que la vocación, y así lo estableció, digamos, cuando gobernó, que los colegios que se instalaran para hombres y para mujeres, por ejemplo. Mira porque ya en esa época, en 1911, pensando en que la vocación era para todos. El escudo de Chile era con una pareja de un hombre y una mujer mapuche. O sea, y así lo podemos encontrar con muchos datos. La Constitución de 1912 fue la primera que abordó, o sea, fue una Constitución que ya abordaba los derechos fundamentales de las personas, como el debido proceso. O sea, eso no es menor, porque finalmente el gobernante en alguna medida tiene influencia sobre lo que está pasando en su entorno. Cuando él nombra a Camilo Enrique como director de la Obrera de Chile, entonces uno dice, siempre se dice el padre, el periodismo chileno, Camilo Enrique, por muchas razones, obvio, yo sé que es así, pero ¿quién nombró a Camilo Enrique? ¿Quién le dio la posibilidad de hacer todo lo que hizo? Claro, él había escrito, uno iba a escribir, qué sé yo, digamos, forma anónima, pero fue Carrera que dijo, tú vas a ser el director de este diario, nosotros estamos un diario, tú lo vas a dirigir. Entonces es contundente. Entonces después, claro, dicen, O'Higgins reabrió la Biblioteca Nacional, pero ¿bajo qué gobierno se fundó? Bajo el gobierno de Carrera. Qué sé yo, El Instituto Nacional. El Instituto Nacional. El ejército de Chile reconoce como su primer comandante en jefe a José Miguel Carrera. Uno va al hall central de la escuela militar y está listado de todos los comandantes en jefe. El primero es Carrera, y el segundo es San Martín, y el tercero es O'Higgins. Esa es la realidad, ¿no? Entonces hay que hacer un esfuerzo, y el esfuerzo parte por nosotros, los ciudadanos de a pie, pero termina con las autoridades que tienen el poder de decidir que una plaza se ponga un busto, que una calle lleve el nombre de un prócer, que se hagan, hace poco, esta semana hubo toda una polémica por ¿cómo se llama? El Museo de Historia donde dejaba a Pinochet como hijo de la libertad. Claro, yo diría, está bien, a lo mejor el director tenía mucho interés y no sé cuál sería su visión, pero si está hablando de los 200 años de la historia de Chile, pucha, yo recuerdo, hace años que no voy al Museo Histórico Nacional, pero me acuerdo que habían cuadros de Carrera que estaban guardados en bodega, cuadros valiosísimos, que no tenían el espacio que necesitan tener. La misma espada de Burne, que valía $1 millón, desapareció por negligencia. O sea, nosotros nos estamos dando cuenta. Yo me acuerdo que en la Biblioteca Nacional, por algún tiempo por lo menos, la imprenta de la Obrera de Chile, que ahora esto la compró Carrera, con la plata de su bolsillo, estaba en un costado. Y había una cafetería y la gente colocaba las tazas de café sobre el mueble. Y creo haber visto más de una de estas argollas que se forman con el café. O sea, yo te digo que eso es casi un escándalo. Y ahora, entiendo que está como en el segundo piso del edificio. Yo decía, ¿cómo no colocar esto en un cuadrado de plástico para que lo vean todos, digamos? ¿Por qué esconderlo, digamos? O casi basurearlo cuando lo tenía en el costado escondido, ¿te fijas? Entonces, creo que, no sé, yo no sé cómo llamarlo, pero creo que todo esto se define en que hay que exigirle a nuestra autoridad, así como le exigimos mejor salud, mejor educación, y miles de cosas. Yo
le exijo a las autoridades que reivindiquen la historia de todos, ¿no es cierto?, desde el inicio. La historia no empezó hace 45 años, empezó hace 200 años. Yendo y el concepto mismo de carrera. Voy a tratar de ser cuidadoso porque no quiero que te enojes conmigo. No, sí, yo... Pero, no claro, carrera se le asocia mucho a lo que es el concepto hoy de los liberales. Y también al mote de que muchos de los carrerinos son de derecha. ¿Ah, sí? Ah, no sabía eso. Así, pero así me lo hacen saber. Yo no conozco gente carrerina. ¿Qué tanto hay de eso? Bueno, yo lo lo tomo más como un mote, así como un mote cargado. No sé si será tan así. Un mito urbano. O un mito urbano. Lo que pasa es que efectivamente, yo me acuerdo que si tú vas al Instituto José Miguel Carrera, claro, son personas de edad, en principio la mayoría, y personas, hay algunos por supuesto que son de familia acomodada, digamos, pero eso no los descalifica, digamos. También he conocido muchos carrerinos que son de clase media o gente de distintos estados, digamos, porque es una figura transversal, no es una figura que solamente ha radicado en la derecha, digamos. Entonces, yo creo que... Y hay una cosa curiosa, en ese mismo instituto, a diferencia del Instituto Higginiano, que es un instituto muy... por mi impresión era que es un instituto que está muy vinculado al ejército, el Instituto José Miguel Carrera, aunque hubiese sido como tú lo planteas, o los carrerinos, como más de derecha, digamos. Son una duda. Ya, ¿no? como una teoría, supongamos que fuese así, a mí me da la idea que la figura de Carrera es mucho más, digamos, que va mucho más al ciudadano. ¿Se fijan? O sea, he conocido muchos más ciudadanos, civiles, digamos, que les encanta la figura de Carrera, que les encanta el figura de O'Higgins. La figura de O'Higgins está mucho más vinculada al militarismo en alguna medida. Y yo creo que ahí los higginistas han hecho un trabajo, o han pretendido hacer un trabajo donde hay, por ejemplo, cuadros más contemporáneos, donde muestran a los O'Higgins vestidos de civil, como de niños, jóvenes, de civil. Para tratar justamente de traspasar esa barrera y no mostrar solamente como militar. Pero yo creo que O'Higgins está muy imbuido por una figura militarizada. Curiosamente Carrera, que también siempre lo muestran con un traje de uniforme, de USA, digamos, es una figura que a mí me da la idea que traspasa la frontera de lo militar. Puede ser que justamente porque el ejército estuvo por muchos años, hasta el día de hoy, entiendo yo, vinculado a la figura de O'Higgins. Creo que los cadetes de la escuela militar tienen que todos los días saludar a la estatua de O'Higgins ahí en la escuela militar. O sea, hay detalles ahí, ¿te fijas? En cambio, Carrera, aunque anda de uniforme, o la figura que lo muestran es la de un militar también, trasciende esa figura y por lo tanto lo coloca en el seno de un grupo humano mucho más transversal, más colectivo, en donde pueden haber militares, pero también pueden haber civiles. Y entonces es una figura mucho más universal. Esa es mi impresión. Y como te digo, yo he conocido gente que, tanto por el Instituto José Miguel Carrera como gente que no está vinculada al instituto, que son de todo tipo de trato. Y eso creo que es algo que los que están más cerca de la difusión de la figura de ambos próceres se dan cuenta. Y yo creo que le hace bien a la figura de Carrera estar cercana a esa idea más cosmopolita. ¿Por qué es más cosmopolita? Porque él no solamente fue militar, él fue periodista, él fue estadista, él fue muchas cosas. Él fue uno de los primeros que hizo caricatura política. Fue un tipo que yo creo que tenía muchas ideas en la cabeza y de repente todo se le agolpaban y seguramente era un gran hacedor, ¿no? En nuestra mala imagen. Claro, en su época estaba ahí en Montevideo y hacía unos pasquines, uno se llama El Hurón,
Y esos dibujos que uno puede encontrar de aquí, y Pueyrredón y San Martín, son de la mano de Carrera, digamos. Él dejó muchas cartas, dejó muchos escritos. Se dice que Pinochet se quedó con el diario militar, el original. Después, al parecer, lo habría entregado al Museo Militar. Algo que hay que investigar también. La verdad es que O sea, es que el patrimonio de Museo todo. Militar probablemente sea una copia. El del Museo Histórico o el del Museo Nacional, el de la Biblioteca Nacional, no sé dónde estaba originalmente. Yo por lo menos no tengo claridad si es el original o si el original está en el Museo Militar o si todavía está en la cómoda, digamos, en el velador, digamos, de la señora Lucía. Claro, porque resulta de que eso es lo que contó un embajador, un ex embajador, José Miguel Barros, contaba que eso, pero, y entonces te das cuenta de que o sea, eso es un patrimonio de todos los chilenos. Pero mientras no haya autoridades que tomen cartas en el asunto, vamos a seguir viendo este tipo de lamentables hechos, digamos, donde se pierden algunas cosas, porque también hay un tráfico de patrimonio histórico. O sea, yo me recuerdo una noticia por ahí donde alguien compró unos, de repente aparece en la casa de remate más importante del mundo, qué sé yo, una carta de alguien, digamos, ¿de dónde sale, digamos? Claro, puede salir de alguna familia que haya guardado algo, pero también puede que no haya control, digamos, dentro de los propios patrimonios históricos. Entonces, y bueno, hay un trabajo también por hacer. Nos escapamos un poquito, pero solo un poquito, así como tomamos un desvío. Ahora quisiera volver al mismo libro y más con, como toda buena historia, en la construcción del villano. Y en este caso, la Gran Logia Masónica de Inglaterra. Primero, para los no eruditos, ¿qué vendría siendo la masonería en este caso? Así ¿La como iglesia es tú? la masonería. Bueno, la masonería es, digamos, el gran espacio, digamos, que tuvo la gente que se fue empapando de la idea de la ilustración, digamos, y de antes, digamos. El espacio para poder desarrollarse, digamos, como... imagínate que el mismo Galileo Galilei fue condenado por la iglesia porque dijo que la Tierra no era el centro del universo. ¿Cuántas personas, no sé si muchas, digamos, pero hay personas que son científicos, que tienen que tú... ahí Inglaterra hizo un trabajo importante de abrir un espacio que era la Royal Society, parece que era, donde se fueron juntando muchas personas que fueron convenciéndose de que era el conocimiento científico la herramienta para acceder a la verdad. Y eso en España sobre todo había sido objeto del Tribunal de Inquisición, la muerte prácticamente. Entonces, claro, los masones surgen porque hay una coincidencia de ideas, hay una coincidencia, una convicción, digamos, pero que no se puede manifestar públicamente. ¿Te fijas? Entonces, finalmente surge como un grupo reservado, lo llamamos más que secreto, reservado. Se empezaron a juntar podríamos decirlo, en un pub ahí en Londres, digamos. Ahí, así como dicen que el fútbol también nació en un pub y que habría sido el mismo pub de los masones, digamos, así como que los masones también de alguna manera impulsaron el fútbol, pero que es como juntarse a tomarse una cerveza, ¿te fijas? Pero después le empezaron a dar contornos más institucionales. Se crearon ciertos estatutos, que son las constituciones de Robinson, no sé, se va construyendo una lógica institucional en la masonería y esa parte en Inglaterra. Ahora, tienen por supuesto un origen, ellos dicen que llegan de la época bíblica, digamos. El primer masón habría sido el arquitecto del templo de Salomón. Pero más allá de todo eso, digamos, concretamente es en 1717 cuando se crea la primera logia, digamos, en Inglaterra. Y después se va expandiendo. O sea, hay una idea que en el fondo va tomando cuerpo, esto del racionalismo científico en definitiva, de que la verdad está en ese conocimiento que se va
se va adquiriendo a través del ensayo y el error, digamos, ¿no es cierto?, de la tesis y la antitesis, digamos. No es una verdad revelada, digamos. Sin perjuicio de que los masones son creyentes también, pueden hablar de todo, digamos, pero ellos hablan de gran arquitecto del universo, pero en esa época ellos fueron los promotores de muchas cosas, entre las cuales está, por supuesto, la independencia de sus países. O sea, nosotros le debemos a los masones el impulso para que estos procesos finalmente se decidieran hacer esto. Ellos son los grandes impulsores. Nosotros nos acordamos de Miranda, pero debemos acordarnos de muchos otros. Ahora, yo en mi libro, para construir esta lógica literaria, digamos, ficciono estos políticos conservadores que existieron, pero yo los englobo en este grupo que se llama Los Siete Inmortales, como un caché, en el fondo como para poder darle la importancia que se merece, porque efectivamente ellos gobernaron, porque el rey de Inglaterra estaba enfermo y finalmente era como un símbolo, y lo que pudiese ser como rey lo hacía el hermano, el hijo, alguien, pero en el fondo no. Las decisiones más políticas las tomaba, porque ya había en Inglaterra desde muchos años ya, desde la caída digamos, la llegada del duque de Orange, digamos, toda esa época, digamos, en donde hay una verdadera revolución en Inglaterra, donde cae Carlos II, qué sé yo, todo esto, hay una revolución y esa revolución pasa por la construcción de una élite política que finalmente es la que empieza a gobernar de distintos bandos. Primero en el siglo XVIII está era muy fuerte el bando de los liberales, digamos, de los Whigs, y después de los Tories, que eran estos conservadores. Entonces, claro, yo construí esta lógica de esta novela sobre la base de que estos Tories quieren la grandeza de Inglaterra, y la grandeza de Inglaterra pasa por la expansión, digamos, y transformarse en una potencia mundial. Y quitarle al imperio español, claro, al imperio español estas nuevas tierras descubiertas por ellos. Más que ya no eran tan nuevas, pero quitarle, o sea, los ingleses siempre fueron, eran súper, como que estaban muchos deseosos de estas tierras, digamos. Bueno, y en esa época del siglo XVIII hubo siempre la guerra de los 7 años, que de los 30 años, o sea, estas tierras pasaron de manos a otras mucho. Si tú vas a Estados Unidos, por ejemplo en Texas, tú puedes encontrar que ese territorio tiene como 7 o 8 banderas, digamos. El mismo territorio de Nueva Orleans pasó de Francia, después Inglaterra, España, fueron autónomos, después Estados Unidos. O sea, son territorios que pasaron de unas manos a otras, pero en definitiva la lógica de los ingleses era la lógica de construir una potencia mundial. Ellos, después de la batalla de Trafalgar, se transformaron en una potencia marítima. Como no habían aviones, entonces finalmente una potencia mundial, digamos, que duró hasta después de la Primera Guerra Mundial. O sea, ellos, los ingleses, nosotros siempre, a mí me quedan muy bien los ingleses, digamos, son simpáticos, los rockeros, qué sé yo, Elton John, pero hace 100 años atrás, o sea, si tenían que arrasar con una tribu, no sé, en el sur de Chile, la influencia inglesa fue enorme, en la Patagonia, arrasaron con Lobona y con el que viniera. A diferencia de los españoles, ellos siempre hablan, los ingleses, como que los españoles eran terribles, digamos. Pero los españoles, seguramente lo fueron, pero los españoles llegaron como conquistadores, como soldados, se mezclaron con los indios, todos mestizos. En cambio, los ingleses llegaron con las mujeres y los hijos, no se mezclaron con los indios, los mataban como conejos. Esa es la verdad, digamos. Entonces, los ingleses tenían una lógica muy terrible, eran muy prácticos. Si podían llegar a acuerdo, feliz. Si había que matar, se arrasaba. Ellos llegaron aquí a Sudamérica, invadieron Buenos Aires, invadieron Montevideo. O sea, ellos querían, ellos estaban convencidos de que aquí mataron unos cuantos gallos aquí y instalarse. Y lo hicieron. Lo que pasa es que
no se dieron cuenta de que los criollos, digamos, porteños, se iban a lograr revertir la situación y echarlo. Eso también nosotros nunca nos cuentan, pero en realidad lo que hicieron los porteños bonaerenses es una epopeya, digamos, lograr echar a los, digamos, soldados, invasores, emperadores del imperio, digamos, porque ellos fueron finalmente los que triunfaron sobre Napoleón después. O sea, los ingleses son, para todos los efectos, la primera potencia, digamos, y a ellos se enfrentan mucho, se enfrentan, digamos, los mismos norteamericanos, en 1912, la guerra que tuvieron nuevamente con los ingleses. Los ingleses incendiaron, digamos, el Palacio de Gobierno, la Casa Blanca, o lo que era en su momento, incendiaron, arrasaron con Washington. O sea, en el fondo, esa lógica nosotros hoy día no la reconocemos porque, claro, nosotros estamos metidos dentro de lo que era la guerra, independencia con los españoles, pero detrás de los españoles estaban los ingleses. Y mi teoría es que los ingleses, nosotros pasamos de un imperio a otro, y que nosotros somos lo que dice un historiador inglés, Ferguson, Niall Ferguson, que se llama, que él dice que en realidad el imperio inglés era un imperio formal y había un imperio informal, y que Sudamérica formó parte de ese imperio informal. Nosotros formamos parte del imperio inglés. Nos faltaron hablar inglés nomás, pero en realidad la influencia inglesa fue enorme. Los primeros capitales financieros fueron ingleses. La guerra del Pacífico fue por influencia inglesa. Todo lo que pasó en la Patagonia también por influencia inglesa. Entonces, yo creo que esa lógica, incluso fueron los argentinos, los autores argentinos los que descubrieron el plan Maitland que yo mencioné en el primer libro. Los ingleses contrataron a San Martín para venir a arrebatar los territorios de Sudamérica. Y se encontró, yo creo, San Martín con un Bolívar. Esa es mi teoría. Y por eso que en algún libro posterior, de estos de Cochrane, va a aparecer un capítulo, esa reunión entre San Martín, la reunión de Sucre, de Guayaquil, entre San Martín y Bolívar. ¿Qué se dijeron ahí? Nadie lo sabe. Pero yo voy a recrear esa reunión porque yo creo que Bolívar tiene, después de que lean el tercer libro, yo creo que Bolívar va a tener muchas cuentas que cobrarle a San Martín. Y ese va a ser una entrevista vital, digamos. Porque después San Martín se va para la casa, ¿no? Vuelve a Europa, pero vuelve. Si en Argentina no era el padre de la patria San Martín, pasó el mismo efecto que con O'Higgins. Fue Perón el que levantó la figura de San Martín de medio de otros. Yo creo que Belgrano es una de las grandes figuras argentinas, mismo Rivadavia. Entonces, por eso. Pero este libro, el rojo, es como más explicativo, explica un poco el contexto de la teoría. El segundo nos lleva un poco a la práctica, cómo se llevó a la práctica. Entonces hay capítulos que son más explicativos de eso, digamos. Hay unos capítulos entretenidos ahí. ¿Y el masón vendría siendo los hechos? El 3 tiene que ver con el viaje de carrera a Estados Unidos, en donde yo recreo, yo me imagino ese viaje de una manera un poco más como cinematográfica. O sea, viaje de carrera en la realidad fue un viaje de mucho sacrificio, en donde él logró el objetivo, pero no fue fácil, entonces aquí yo recreo, yo ficciono una historia en donde muere un sacerdote que además es masón. Entonces viene toda una historia de que al final Carrera termina salvando a un personaje aquí en este castillo que existe. Este castillo, en el sentido de San Marcos, está en la ciudad de San Agustín. Entonces este libro es mucho más rápido, corre el tiempo, falta muy poco para que se cumpla el objetivo de que muera este prócer y también posiblemente que muera el presidente de Estados Unidos. Entonces es una cosa así, pero el otro va más pausado, pero este va a 1000 por hora, digamos, este libro. Pero claro, yo dejo Carrera en Estados Unidos, o sea, falta que vuelva, falta que crucen la cordillera para la batalla de Chacabuco y Maipú, faltan muchas cosas, pero pretendo, en esta lógica de intercalar capítulos, de hacerlo en la trilogía que pretendo escribir
de Cocker, digamos. Ahí pretendo seguir. No hablamos de una continuación. Tiene O sea, vestigios, tiene va a tener atisbos. capítulos que van a ir explicando los cabos sueltos de masones, pero va a ser otro libro distinto, donde yo voy a sumergirme en la historia de Cocker, que es una historia que empieza también en Inglaterra. ¿Ok? Así que... Vendría diciendo algo así como el Waldo Parraverso. Como el Waldo Parraverso, como tenemos el universo de Francisco Ortega con sus libros, claro. tenemos también el universo de Waldo Parra, Claro. que es el Waldo Parraverso. Claro, este es un universo de personajes, entonces esto es como el universo Marvel, digamos. Entonces tenemos, o de Star Wars, de Miranda es como Obi-Wan Kenobi, San Martín es como Darth Vader, Han Solo podría ser Carrera, no sé, digamos. Y así, o Han Solo puede ser por Bolívar y Carreras que Skywalker, no lo sé. Pero hay un universo, por eso yo digo que aquí nosotros no necesitamos tantos superhéroes, porque estos son nuestros superhéroes. Y son superhéroes que fueron de carne y hueso. Estos que necesitaban volar. Pero si te fijas con esta lógica de estos uniformes que son tan bonitos, se va creando como un personaje en cada uno de ellos. El personaje de Carrera es un personaje único. ¿Te fijas? Con ese traje de USA. Pero todos tienen un traje distinto, ¿te fijas? Son como verdaderos superhéroes a gusto. Y por eso que traté de hacer una historia entretenida, pero de largo aliento. Porque finalmente, después, si me queda todavía tiempo, digamos, me gustaría hacer una novela contemporánea, así tipo Código Da Vinci, pero con los elementos del pasado, digamos. Ya. ¿Te fijas? O sea, como aquí hay todos estos elementos después puestos no sé si todo, digamos, pero todo esto es como, ¿qué pasaría con una historia, digamos, que tenga estos indicios de todo esto que uno leyó, digamos? Y por el momento lo más próximo es esta futura trilogía. Sí, no, lo que pasa es que este libro, el de Reyes, yo empecé a escribir la segunda parte. Este es un libro que es de casi de 700 páginas y vendría a ser como todo esto. Y yo estaba escribiendo el segundo libro de este. Entonces hay bastante material ya escrito, digamos. Pero yo lo que hago es empezar a reordenarlo sobre la lógica de lo que yo quiero hacer ahora, que es una trilogía de Cocker. Hay un periodista, Gilberto Villarroel, que escribió un libro de Cocker. Y yo lo tengo, pero tengo que ser muy sincero, no lo he leído, pero lo tengo. Pero entiendo que es un libro como más fantasioso, donde coloca a Cocker como peleando con un monstruo. Con el monstruo creado por Lovecraft. Claro, pero mi trilogía va a ser más, como lo hacía Más histórica, obviamente. más basada en hechos reales. Porque la historia de Cocker es una historia... Ahora, yo te recomiendo que la leas. No, por supuesto, no. Porque es muy La tengo, buena. la tengo. Pero como te digo, mi lógica de Cocker es basada en hechos más reales, aunque de repente si alguien ha leído la trilogía Masones, va a encontrar por ahí un personaje que es muy, digamos, como que extraño, digamos, que es este personaje alemán, digamos, que anda como una especie de sotana, digamos, que nadie sabe muy bien quién es, digamos, pero que ha ido apareciendo a poquito. En el segundo libro ya había aparecido, y después en el tercer libro, no sé si alguien lo ha leído, pero ahí ya es más principal. Entonces voy agregando ciertos elementos más fantasiosos, porque finalmente, como dices tú, este es un universo donde, claro, ahora con Cocker voy a seguir construyendo, porque hay que descansar un poco la marca, digamos, de Masones, pero finalmente es la misma época. Lo que pasa es que voy a fortalecer, voy a irme hacia la figura de Cocker, y eso significa que una historia que va a estar concentrada, por lo menos ese primer libro, en Inglaterra o en Europa principalmente, de nuevo, ¿no? Pero bueno, Cocker después llega a América, que vendría a ser como el segundo libro, y finalmente Cocker se va a Brasil y después a Grecia, o sea, y finalmente muere viejito, o sea, tenemos todavía ahí una lógica bastante interesante que nos permite ese personaje. Así que todavía queda mucho paño por cortar, digamos. Y bueno, un lector me dijo por ahí que yo escribía en prosa lírica. Igual es como un buen comentario, digamos. O sea, al parecer, cuando yo escribo le pongo mucho corazón, así como con el corazón en la mano, ¿no? Y eso a algunos lectores les gusta, como que los personajes
transmitan eso. Ahora, en el tercer libro, en el capítulo 20, en donde aquí se lo escribía para este libro, y no está en el libro original, que pienso que igual voy a tener que hacer una variación, porque me pongo la lógica que hubiese pasado con la mujer de carrera sola en Buenos Aires. Entonces hago que, bueno, alguien, digamos, no cualquier persona, pero que alguien la empiece como a cortejar. ¿Ah? Pero al final ella no termina, como que se arrepiente, digamos, de ponerle gorro a José Miguel. Alguien me ha dicho que debería haber puesto el gorro porque en realidad José Miguel también tiene una cosita ahí con una chiquilla que yo, un personaje que yo invento acá que es Lorly, que es la hermana de Debbie Porter, que sí existió, digamos, Debbie Porter. Yo le inventé una hermana que es muy como para relax, digamos. Entonces ella le gusta la figura de José Miguel, un clásico de especie de José Miguel mujer, digamos. Entonces alguien me dijo, bueno, ¿y por qué él sí y ella no? Digamos. Entonces, sí, tienes razón, de repente a lo mejor es necesario que Mercedes también tenga su canita al aire, digamos. Bueno, yo creo que hemos hablado mucho. Yo lo único que te puedo decir de leer la trilogía, tiene mucha razón la persona que dijo prosa lírica. Había leído gente había leído gente que ha escrito con el corazón en la mano, pero lo tuyo es una cosa. No sé si el corazón o la guata. Sí. Sí, pero hay mucho de eso porque es una prosa muy linda, muy poética. También una larga empresa imagino, de escribirlo y también de leerlo porque goza de mucho dato. Y mucho dato que se intercala con diálogos que lo hacen también más rico de leer el libro. Yo lo que les puedo decir, y a quienes están presentes y a quienes nos estarán viendo en el futuro, darle una ojeada, no uno en especial, sino los tres: El amanecer de la República, El secreto de la logia y el legado de los héroes, que engloba la trilogía de Masones y Libertadores, escrita por el invitado que tenemos hoy, Waldo Park. Waldo, te quiero agradecer por este ratito para conversar, para imbuirnos un poco en la figura de Carrera, para hablar un poco de historia. Y en el fondo a nosotros nos gusta conversar. ¿No creen que no? Es que gente muy tímida. El otro día tú me hiciste la pregunta que me vi que era el tema de cómo la construcción de los personajes, ¿eh? Porque también ahí yo con toda esta experiencia, digamos, de alguna manera aprendí también, bueno, esto es como novela, digamos, la construcción de personajes es fundamental, digamos, cómo logra diferenciar un personaje de otro, digamos, un hombre, una mujer, digamos, todos tienen algo de mí, pero yo traté en lo posible de que tuviesen una personalidad propia, digamos, y eso no es fácil, porque hay que, a veces uno puede no darse cuenta de cómo lograr que un personaje tenga sus propias características, su propia personalidad, digamos. Indudablemente uno a veces busca similitudes, digamos, pero yo creo que eso a mí me gustó mucho, la construcción de personajes, la búsqueda de locaciones, por decirlo así, por llamarlo de una manera, digamos. No es fácil, estamos hablando de una historia que hace 200 años, hay muchas cosas que no existen, digamos. Las distancias se miden de forma distinta, se divertían de una manera distinta, digamos. Las costumbres distintas. Entonces, porque, claro, yo escribo un libro también contemporáneo y es mucho más fácil, porque prácticamente la diferencia entre hace 20 años atrás no es mucha, ¿no? ¿Cómo llegas a escribir un libro sobre Alejandro Navarro, a propósito? Ya que lo pones a colación. Bueno, simplemente porque él me lo pidió, digamos. Pero de ese libro lo que yo rescato es que pude escribir en una época contemporánea. Bueno, siempre dije que se iba a escribir
es un libro que lo voy a escribir sin condiciones, ¿no? O sea, por lo tanto, lo que está ahí es lo que yo pude apreciar de la figura de Alejandro, que es un tipo es un político que llegó ahí por mucho esfuerzo, digamos. Yo creo que ese es su mérito, digamos, haber llegado a ser, bueno, incluso candidato a presidente de la República, y siendo una persona que se construyó a sí mismo prácticamente, ¿no? Pero me dio una licencia, puse, qué sé yo, nombres de canciones que me gustaban a mí, frases que me salieron, una frase que por allá es, que pensaban que le había dicho el senador, en realidad yo la escribí, digamos. Me inspiré bastante y me demoré nada en escribirlo. Sí me demoré más en todo lo que significó el proceso de la información que tenían que recabar, entrevisté a mucha gente. Por supuesto les cambié los nombres porque no me parecía prudente que fueran con su nombre original. Pero fue como una bonita experiencia para poder pensar que es posible hacer, como te digo, el libro contemporáneo. Me gusta la novela histórica, voy a seguir trabajando sobre ella, pero quiero llegar a un momento a escribir novelas como el Código da Vinci, ¿no? Que tienen un sustrato histórico, pero que están ambientadas en el día de hoy. Y ahí, en el libro de Alejandro, yo no hablo de mí, no me menciono, pero en el fondo estoy yo comiendo un chicle, masticando un chicle, tomando una Coca-Cola, ¿te fijas? O sea, es todo muy actual, ¿te fijas? Y eso me gusta, ¿no? Es una aparición tipo Stan Lee en las películas. Él aparece como cruza y se va. No es así, porque soy el que voy entrevistando a las personas, pero nunca me menciono, y es más, me menciono como el autor pero le cambio hasta el nombre al libro. No dice masones y libertadores, dice como católicos y revolucionarios, no sé. Pero le cambio toda la lógica porque en fondo, no sé, me gustó hacerlo así, ¿te fijas? Pero rescato el tema de la contemporaneidad. Yo creo que voy a hacer esta trilogía de Coca porque me inspira a hacerla. Quiero también escribir sobre la época del siglo XX también. Ahí hay un tema interesante que no quiero decir mucho, pero yo creo que va a llegar un momento en donde va a salir un libro, pero así que ya va a ser de pelota, así. Yo te aseguro que yo voy para allá. Es un libro que va a ser, pero que va a tener muchas características. Va a ser un libro que va a estar bien escrito porque ya va a tener varios ensayos, digamos. Va a ser un libro súper taquillero y va a ser un libro, digamos, que va a vender y las editoriales la van a amar, digamos. O sea, va a tener todas las características, pero para eso hay que ir de a poco. ¿Sí? García Márquez, ¿cuánto se demoró en escribir? Hizo varios ensayos antes, digamos. No digo que haya escrito un libro que gane un premio Nobel, no creo, o sea, absolutamente no. Pero sí me gustaría escribir un libro así que uno vaya a cualquier parte del mundo y lo pueda hacer. O sea, yo aspiro a, me encanta Chile, digamos, pero aspiro a, así como Javier Sierra vino a Sudamérica, yo ir a California, ir a Nueva York, ir a Europa, y yo te aseguro que que uno de estos libros, digamos, seguramente los más contemporáneos, va a haber un libro que va a pegar. Y ahí entonces usted me va a decir, oye, yo conocí a Mato Parra. y vamos a tener los registros, lo que Claro, va a hacer claro. en YouTube. Así que, planeta, atento. Claro. Atento. O el que sea, digamos. Al libre mercado. No, bueno, bueno, hay que ver, digamos, ¿va? Un libro en chino, un libro en checo, ¿por qué no? Lo único que nos queda es desearte que eso se cumpla y que por obviamente el bien tuyo como autor y nosotros como lectores poder disfrutar de esa gran obra, de esa gran obra futura. Lo único que nos queda decir, pueden encontrar la trilogía Masones y Libertadores, como siempre, en nuestra casa amiga, que Leo Forestal, en Merced 76. Y solamente darte las gracias, Waldo, por este ratito para poder conversar. Y creo que nos hemos extendido mucho y creo que aún nos seguirá faltando una hora más para poder seguir conversando. Pero lo podemos seguir en otro momento, otro día. Lo pueden seguir en Twitter. O lo pueden seguir en Twitter. Hoy día creció bastante de lo chiquitito que es. Ya voy en
digo chiquitito porque es chiquitito, digamos, ¿no? Tiene 1898, me faltan 2 para los 1900 y después 100 para los 2000. Vamos a empujar Cuando lleguemos a los 2000, vamos a hacer una empujar a fiesta. los 2000 ¿no es aquí, cierto? el presente y todos los... Porque porque esto recién lleva 2 años. Ujú. Con este estamos empezando a pedir por el 3er año, pero yo llevo 2 años, y en 2 años yo tenía un Twitter de 700 miembros, y ha subido con todos estos procesos, digamos. Aspiro a quizás a tener alguna vez 5.000, pero más de eso no creo, digamos. Pero a lo mejor si hago ese libro extraordinario, ahí sí. Pero por el momento estos 2.000 o prácticamente 2.000 seguidores son fieles seguidores. Y eso a uno lo quiere más que a los decenas. En todo caso, es muy curioso porque en Facebook tengo 5.000, que es el límite, más unos más por ahí, son como 7.000 en Facebook. En Instagram alrededor de 1.000. Y lo más curioso es que, claro, seguramente por mi tema profesional, pero en LinkedIn tengo como 20.000 seguidores, digamos. Capaz que ahí tenga que poner algún video del libro, digamos, porque 20.000 es harto, digamos. Esto Sí. es mucho. Sí, no sé por qué, digamos. No, pero está perfecto. Y yo voy a decir, ¡ay, me firmó un libro! Ah, Waldo, genial. gracias. No, gracias Un a gusto, un gusto en los presentes y a que nos están viendo, gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.